Bueno, primero creo que es una buena noticia para el club. Ya hace unos años que el club ha decidido iniciar un proyecto alrededor de no solamente de Leo, sino de Busi, de Jordi, de Luis que se sumó más tarde. Y bueno, creo que es un poco lo que aspiraba el club, tratar de dar certeza a la gente de ese proyecto y bueno, me alegro mucho por él porque también sé que es lo que él deseaba, poder extender el contrato y no sé si terminar su carrera o no acá, pero sí poder estar un tiempo más en el Inter Miami. Javier, imagino que las últimas horas el trabajo defensivo es un énfasis, ¿no? Yo quisiera preguntarte, ¿qué se puede hacer desde el entrenamiento para tratar de quizás limpiar la cabeza un poco a los jugadores y no concentrarse tanto en los errores individuales que tú has marcado en las últimas horas? No, bueno, al final no queda otra. Creo que muchas veces cuando pasan este tipo de situaciones y que nos ha pasado en el lapso de 15 días, al final poco por hablar y mucho por hacer y sobre todo tener en cuenta de lo que hablábamos después del partido, ¿no? Bueno, que quizás estar más concentrado, darle más énfasis a ciertos puntos, sobre todo obviamente al aspecto sobre todo defensivo, porque era algo que este equipo había demostrado en el primer tramo de la temporada y que lamentablemente en estos últimos partidos no está siendo así. Claramente también quiero aclararte que el único responsable de eso soy yo. No, al final, cómo juega el equipo y los problemas que tenga el equipo, el responsable es el entrenador. No, yo no voy a estar tirando la pelota afuera. Está claro que debemos trabajar más, debemos ajustar más, debemos convencer a los jugadores de que podemos volver por esa senda y bueno, lo mejor es que el domingo tenemos otra nueva oportunidad para poder demostrarlo. Javier, quiero preguntarte acerca del Mundial de Clubes Sí. y de ese momento en el 2015 que fue importante para ti en contra del River Plate, también de ese rendimiento que esperas tener ahora con el Inter de Miami en el torneo. No, bueno, mira, para el Mundial de Clubes todavía falta un mes y todavía tenemos varios partidos por MLS. Creo que la mejor manera de poder llegar al Mundial de Clubes en un buen nivel es volver a encaminar las cosas en nuestra liga doméstica y trataremos de así hacerlo, ¿no? Después, ya cuando llegue el momento, obviamente lo he dicho una y otra vez, es una competición importantísima que el club tiene el privilegio de poder participar y bueno, tratar de competir de la mejor manera, tratar también de disfrutarlo porque son muy pocos equipos los que tienen ese privilegio de poder participar y bueno, al final tratar de hacerlo de la mejor manera. Buenos días. Sí, buenos días. Quería saber si nos puedes poner al día de Luis y Fafa, si los dos Luis va a entrenar normal, ya ayer también entrenó con la reserva, porque nosotros al llegar tan tarde no dimos descanso a los jugadores. Fafá, bueno, está mucho mejor, pero estamos evaluando que también lo revise un especialista para ver. ¿Él tenía migrañas antes? Ha tenido este episodio de migraña con una sinusitis, algo medio extraño, una infección, que bueno, lamentablemente lo ha apartado de toda la gira, de esta mini gira que hicimos en estos dos partidos que estuvimos fuera. Y también si puedo preguntar, Ian Frey no está jugando mucho, ¿puedes decir? No, bueno, al final son decisiones técnicas, he decidido por otros jugadores, pero no, Ian está en condiciones normales.
Hola Javier, ¿cómo te va? Buen día. Siguiendo con un tema de la disponibilidad de los jugadores, te Sí. quería preguntar por Baltasar Rodríguez. Sí. Y después también te quería aprovechar porque estuviste en un montón de clásicos en Barcelona Real, Liverpool, Everton, River Boca, y se viene el clásico de Florida ante Orlando City. Sí. ¿Qué esperas de ese partido? Bueno, lo de Baltasar ha sido una molestia en otro sector, no tiene que ver con la lesión, es otro sector digamos, de la pierna, es por lo que me dicen los médicos que es algo muy, muy chiquito, pero bueno, claramente es algo que hay que prestarle atención porque ya son 3 lesiones en el lapso de un mes y poco y la verdad que bueno, tiene que ver sobre todo, lo que nos preocupa es el poco ritmo que ha tenido Baltasar, es decir, por un tema o por el otro, no ha podido entrenar demasiado de manera grupal, así que nada, trataremos de ir llevándolo de a poco y poder recuperarlo de una vez por todas, ¿no? Que al final lo que queremos es poder tener los jugadores sanos para que puedan competir de la mejor manera. En cuanto al partido con Orlando, más allá de que fue un amistoso en febrero, ya un poco se pudo ver la intensidad, digamos, de este tipo de partidos, más allá de que es quizás una rivalidad nueva por los años de vida que tiene nuestro club. Es una rivalidad al fin, así que importante poder hacer un buen partido y sobre todo tratar de volver a la senda de la victoria, ¿no? Necesitamos hacer un buen partido para poder conseguir 3 puntos que nos den tranquilidad, pero sobre todo que nos den confianza de cara a lo que viene. Javier, buenos días. Sí, Preguntarte por Jordi Alba, el otro día lo pusiste como extremo en la última media hora, quizás detrás de Allen. ¿Crees que eso es algo que veas con más frecuencia, que te está funcionando? Y la segunda, el tema del viaje de Suárez fue algo consensuado desde que tú llegaste, estaba previamente acordado, y si crees que más allá del compromiso familiar necesitaba un descanso y un respiro por el trajín de partidos. Lo de Jordi es una opción, sobre todo cuando la realidad es que con esto de Fafá, con esto de Baltasar, no tenemos muchas alternativas ahí, así que lo valoramos, sí, ¿por qué no? Y con respecto a lo de Luis, sí, lo de Luis, el primer día que llegué acá me dijo que tenía justamente esta fecha. Tratamos de ver también que en ese momento, digamos, Luis había jugado prácticamente todo y también veíamos que era una buena oportunidad para darle descanso. Lamentablemente uno no tiene la bola de cristal y todo lo que pasó terminó jugando en contra. Es decir, no sabíamos que el viernes, antes de viajar, Allen iba a sentir una molestia, lo de Fafá. Bueno, son cosas que pasan, no son excusas ni mucho menos. Nos adaptamos a lo que hay y tiramos para adelante, nada más. Javier, Sí. el viernes pasado nos dijiste que iba a haber noticias sobre Drake, después salió el comunicado Sí. que se operó. ¿Cuánto tiempo se pierde Drake? La segunda es Sí. la defensa. Has hablado de los errores. ¿Qué se puede cambiar? Obviamente se tiene que trabajar, pero ¿qué se puede cambiar para ayudar a limitar esos errores? ¿Es ajustando el esquema o la idea, o los jugadores que arrancan? ¿Cómo se ayuda a ajustar y arreglar Bueno, esos errores? Gracias. empiezo por la primera, para que si no después me la olvido. Mirá, no tiene que ver con algo en particular, es decir, hemos visto, si vos analizás los últimos 5 partidos, los nombres fueron cambiando y los errores sucedieron, es decir, entonces no tiene que ver con un jugador o el otro, eso está claro. Claramente cambiar el esquema o darle quizás, no te diría todo el sistema cambiarlo, pero sí buscar la manera y la vuelta para, sobre todo, proteger más este déficit que estamos teniendo, en el cual en la primera etapa de la temporada no lo tuvimos. Está claro que tenemos que hacer algo y bueno, intentaremos dentro de las posibilidades y sobre todo con el poco tiempo que tenemos de un partido al otro poder ir cambiando.
Con respecto a lo de Drake, nada, Drake desde enero que vino con una lesión de la selección, digamos, nunca pudo recuperarse al 100%, buscamos o buscó diferentes consultas y buscó diferentes alternativas a tratamientos para que esa molestia se vaya. Al final esa molestia nunca se terminó yendo. Cuando buscó la última alternativa hace 10 días atrás, después de Dallas, nos comentó que un especialista le recomendaba operarse y bueno, fue un poco la decisión que tomó, ¿no? de poder operarse. Los tiempos los van a ir marcando un poco, no te diría el día a día, pero sí la semana a semana. ¿No? ¿Se tiene idea normalmente? Y normalmente nos dijeron que puede estar 2 meses, una cosa así. Pero también dar tiempos, no sabemos, porque al final él, creemos que con esto va a finalizar el hecho de la incomodidad que tenía en esa parte del cuerpo. Gracias, maestro. ¿Listo? Gracias. Hasta luego, chicos.